Nos encontramos ante un tema, como he dicho anteriormente, de total actualidad. Nos hemos levantado con todo el tema acontecido en Badajoz, desde la inteligencia artificial, con esas menores que utilizan su imagen y aparecen en cuerpos desnudos, con aquellos que tienen una relación sexual y lo suben a las redes, con esos menores de 6 años que nos han quedado en estado de shock. Por tanto, es un tema de suma actualidad que trataremos desde distintas visiones. Sabemos que el uso de las TIC, de todas las tecnologías de la información, se ha incrementado, se ha generalizado y ello provoca que se utilicen masivamente. Toda la tecnología utilizada bien es estupenda. Nosotros, por ejemplo, si utilizamos las redes para buscar al que ha provocado un accidente de tráfico que se ha dado a la fuga, pues es estupenda, empieza a colaborar la gente y viene muy bien, pero cuando se utilizan de aquella manera para humillar, para vejar, para acosar, pues hacen la vida imposible de las personas y entonces pues eso es lo que tenemos que tratar, qué medidas tomar, cómo podemos educar a la población, a nuestros jóvenes y qué puede hacer el sistema legal para ello. Hablamos de violencia. Por desgracia, estamos viendo que la violencia es una cuestión que se ha generalizado a la hora de resolver conflictos. Vamos por la calle y por un quítame estas pajas terminamos en comisaría, que si el estacionamiento me le has quitado que iba a estar yo, o sea, por cualquier cuestión se genera una reacción violenta a la hora de resolver los problemas. Hablamos de violencia de género, 47 mujeres han sido asesinadas a manos de sus parejas, exparejas, en su entorno familiar, con lo cual seguimos con esa lacra que no conseguimos erradicar. Si además le añadimos digital, nos encontramos con que hablamos de la creencia de un total anonimato a la hora de ejercer ese tipo de violencia, difusión de intimidad sin permiso, escarnio público sin control, ya un maltrato psicológico es duro, pues que te expongan a exposición pública en todas las redes, que al final puede llegar incluso al suicidio de la persona afectada, como ha ocurrido. Vejaciones, calumnias, acoso, control, bueno, pues todo eso vamos a tratarlo en esta mesa. Si queremos saber qué es violencia digital, yo he cogido la definición que establece ONU Mujeres del 2021 y dice aquella que se comete y expande a través de medios digitales como redes sociales, correo electrónico o aplicaciones de mensajería móvil y que causa daños a la dignidad, la integridad y o la seguridad de las víctimas. Si miramos en el Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad, nos indica que más de un 25% de mujeres entre 16 y 25 años han recibido insinuaciones no apropiadas a través de redes. Un 54% de las mujeres que han sufrido acoso a través de redes sociales y el 42% de niñas y jóvenes víctimas han sufrido estrés, ansiedad, ataques de pánico, baja autoestima. Podemos ver que la mayor parte de las víctimas son mujeres, niñas, siempre lo mismo, ¿no? Y tan solo se denuncia un 20%, por tanto estamos ahí en la punta del iceberg. Es un problema de salud pública al final. Y este fin de semana había un magazine que recogía que la UNESCO ha sorprendido con una petición urgente a todas las escuelas del mundo: prohíban los teléfonos móviles. Los efectos perniciosos en los niños son abrumadores. Ya abundan las iniciativas en todo el mundo para que los menores de 12 años no puedan usar los smartphones. ¿Contra la revolución tecnológica acaso? Sabemos que el juez de menores de Granada lleva diciendo que a los menores de 12 años no hay que dotarles de estos aparatos, los smartphones, ¿no? Para que sirva de ejemplo, Irlanda, 8 coles prohíben los móviles voluntariamente en público y privado, en Greystones. Estados Unidos ha demandado a TikTok y a YouTube. Suecia vuelve a los libros de texto. Francia, Italia y Países Bajos a partir del 2024 tiene restricciones previstas a nivel estatal. Y en España los institutos libres de móviles es a discreción del centro, si bien por ejemplo Madrid, Castilla-La Mancha y en otra comunidad sí que tienen alguna regulación. Yo puedo decirles que desde el ámbito policial, los agentes tutores, nosotros recibimos precisamente un premio hace 2 años por un vídeo que era contra el acoso escolar, del acoso que recibía una menor en un cole de Valladolid. Hicimos ese vídeo y recibimos un premio. Y sin más, doy paso ya a los ponentes de esta mesa. Empezamos con doña Encarni Iglesias, presidenta de la Asociación Stop Violencia de Género Digital y coordinadora del programa DIPE, Protocolo de Intervención de Víctimas de Violencia Digital. La asociación nace con la idea de acompañar y asesorar a personas que estuvieran sufriendo violencia digital. Asesora e informa a víctimas de violencia de género digital y ciberacoso. Las ayuda a superar sus miedos tecnológicos tras un ciberdelito y les facilita herramientas para protegerse. Encarni, tienes la palabra. Pues buenas tardes a todos. Lo primero, agradecer este tipo de iniciativas que nunca son suficientes.
Internet es un mundo maravilloso, el cual nos puede facilitar muchísimo nuestra vida, tanto profesional como personal. Lo que ocurre es que para todo en esta vida necesitamos tener una mínima educación que nadie nos ha dado. Internet ha pasado a formar parte de nuestra vida sin que nadie realmente nos diga lo que está bien, lo que está mal, lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Y lo que es peor, las consecuencias que pueden tener lo que se está haciendo en la actualidad. Internet se está usando como una herramienta, como bien decía Julia, la cual la falta de información sobre la misma, todavía a día de hoy hay gente que piensa que es anónima y que a través de las redes se puede hacer o se puede decir lo que quiera. Como digo, se está usando como herramienta. En el caso de violencia de género, pues es muy fácil instalar un programa espía o tener un control parental, porque normalmente en una casa el contrato está a nombre de una persona, normalmente del marido, y directamente le facilitan el control parental y el control de los demás terminales, insultar, acosar, una serie de barbaridades que suenan muy duras, pero que son muy sencillas de hacer. Muy sencillas de hacer en el momento en que nos metemos en Mr. YouTube y ponemos cómo espiar a nuestra pareja y nos dicen cómo hacerlo, de pe a pa. O sea, no hace falta que seamos ningún experto tecnológico. Estamos hablando de un tipo de violencia que son 365 días al año, 24 horas al día, 7 días a la semana. Porque te crea una alerta, te crea una ansiedad que no descansas en ningún momento. Entonces llega un momento en que te descontrolas por completo. La sociedad, la mayoría de víctimas, cuando llegan a nosotros, no saben, no son conscientes de que están siendo víctimas de un delito de violencia. Esta mañana he oído he oído decir que solamente que se habían multiplicado los casos de ciberviolencia y que habían pasado a 2 de cada 5. Lehendakari. Sí. 2 de cada 5 que se denuncian. O sea, puede ser que sean 4 o 5 de los que están ocurriendo realmente, porque la sociedad, el ciudadano en general, seguimos sin ver la violencia digital como un tipo de violencia como otro cualquiera. O sea, nos insultan por las redes, nos difaman, y no se denuncia a la policía, porque en muchos casos sentimos vergüenza de haber mandado a lo mejor imágenes que luego se han compartido, de haber tenido un comportamiento que en un momento dado. Yo hago mucho énfasis en lo referente a la noticia de ayer. Es verdad que lo mires por donde lo mires, mira, las niñas han sufrido un daño que va a ser muy difícil que sigan el seguir con lo que ha ocurrido. Los niños, hay algunos niños con 12 años metidos en el caso que dices, ¿hasta qué punto se les puede? Sí, culparles, sí, pero ¿hasta dónde tenían ellos conocimiento del daño que estaban haciendo y de la que se iba a liar? ¿A quién echas la culpa? Pues yo he hecho la culpa al modo de vida que estamos llegando, donde Internet es nuestra guardería, donde hemos delegado y hacemos responsable de la educación de nuestros hijos a las redes sociales, donde no hay normas y donde no hay consecuencias, porque esto al final se va a quedar en nada. En nada. Violencia digital podemos sufrir cualquiera de los que estamos aquí presentes. Y yo os preguntaría si no la hemos sufrido, no la habéis sufrido y si lo habéis denunciado. Porque en el momento en que eres un poco público o tienes una red social, ya cualquiera tiene el derecho a denunciar, a difamarte o... Nosotros en la asociación está formada por un abanico muy amplio de colaboradores todos, donde se intentan tener un abanico profesional donde
cualquier persona que esté relacionada directa o indirectamente con víctimas tenga esa formación. Cuando te pones a mirar esos campos, no son abogados, psicólogos, fiscales, trabajadores sociales, policías, son educadores, médicos, enfermeras, atención de urgencias, detectives, técnicos. O sea, todos tenemos que tener conciencia de lo que es la violencia digital, que existe, que está en nuestras vidas, que tiene unas consecuencias muy negativas. Os invito a que miréis las cifras de suicidios de este año pasado. En edades adolescentes hemos multiplicado por 4 y estamos totalmente convencidos de que las tecnologías y el mal comportamiento en las redes es lo que está detrás. Nosotros desde la asociación no buscamos prohibir ni negativizar ni nada de esto, al revés. Vamos a cambiar el chip y vamos a trabajar desde el positivismo, porque es muy duro el ver que cuando estás comunicando o estás intentando hacer algo, creando una asociación entre profesionales, y te das cuenta que han pasado 7 años y el problema sigue siendo el mismo o peor. Bueno, el mismo no, bastante peor. Entonces siempre sigues diciendo lo mismo, los cuerpos de seguridad no tenéis las herramientas mínimas necesarias, no se os ofrece las actualizaciones necesarias, no se os ofrece la formación mínima necesaria. Aunque os parezca mentira, en el mundo de la violencia se dan por hecho muchas cosas que no son ciertas. Por ejemplo, como que la gente sabe segurizar sus redes, sabe cambiar claves, sabe que no tiene que dar datos personales. No. Se han dado por válidas muchas cosas que la sociedad en general no tiene. Y las consecuencias están siendo muy feas. Entonces, lo que denunciamos públicamente y lo que seguimos trabajando en ello es por campañas masivas de información en ámbitos muy básicos, sobre todo con las consecuencias y el buen uso de las tecnologías, y el concienciar a la sociedad de que estamos hablando como un delito como otro cualquiera, y cuando realmente se denuncien todos los casos que salen, pues seguramente tendremos más información, más educación, más todo, porque las situaciones, ya os digo, las que nos llegan a nosotros es verdad que también vienen en un baremo muy límite, pero son muy duras, pero a la vez que a cualquiera de nosotros nos podría pasar. Y ya os digo que es una carga emocional y un daño que es muy difícil de continuar, porque Internet está en nuestra vida en todo. Nos han obligado a entrar en Internet. Nadie nos ha pedido permiso para que todos tengamos que tener un correo electrónico, para que ya no haya sitios presenciales que tengamos que pedir citas por Internet, la firma digital, todo. Entonces, pues vale, vamos a hacerlo, pero vamos a hacerlo sobre todo informando y formando en medidas básicas. Luego el que quiera especializarse y quiera hacer cosas más profundas, que lo haga, pero a un nivel usuario para todos nosotros, sobre todo que seamos capaces de proteger a nuestros niños y a nuestras niñas, pues estaría mucho mejor. Y yo os voy a dejar porque así luego hay preguntas y estamos. Muy bien, pues gracias, has cumplido perfectamente el tiempo. Volvemos a activarle. Bueno, ahora pasamos a una parte muy importante también en toda esta materia. Va a hablar doña Arantxa López Martín. Ella es fiscal especialista en ciberdelincuencia desde los orígenes de la materia en 2008, fiscal delegada de Vizcaya desde 2011 y fiscal delegada autonómica en la Comunidad del País Vasco desde septiembre del 2022. Nos va a tratar el tema de la respuesta penal y su evolución en la materia de la violencia digital, la problemática de la prueba, cómo trabajan desde la Fiscalía Especializada y su apoyo a los compañeros de violencia de género. Tienes la palabra. Muchas gracias. No me sentía bajo la presión de un crono desde la oposición. ¿Qué hago yo? Gracias por dar voz al sistema en este foro
Y mi interés en la participación, cuando me invitaron a participar, era a poner de manifiesto en el foro cuál es la respuesta penal, que sí que la hay. Hay respuesta penal a todas las conductas que se están llevando a cabo y que nos llegan al sistema. Respuesta penal que acaba, efectivamente, con sus correspondientes condenas. De acuerdo, es indudable que el uso de las tecnologías de la información se ha masificado, ha crecido exponencialmente, sobre todo a partir de la pandemia, nos ha abocado a llevar a cabo esa agilización tecnológica, lo que hubiéramos igual crecido en 5, 6, 7 años, pues lo hemos metido a calzador en 2 años, y indudablemente ese crecimiento va impepinablemente unido a un incremento delincuencial y de la criminalidad informática. ¿Por qué? Pues porque sencillamente, si ahora no usamos cartera y pagamos con el reloj, antes nos robaban la cartera porque la llevábamos encima, entonces ahora nos roban las claves para poder robarnos el dinero. O sea, no es más, es tan sencillo como el cambio, no hay ninguna evolución, no hay ninguna novedad delictiva en la forma de comisión, no se han creado nuevas figuras delictivas, no hay nuevas formas de delinquir, no se ha ideado nada nuevo, simplemente se ha modificado el medio, el instrumento para cometer el delito. Antes se robaba entrando en tu casa, ahora se roba entrando en el terminal que utilizamos para poder quitarnos las claves. Antes te amenazaban colocando pasquines en la puerta de tu garaje y de tu comunidad de vecinos, y ahora te lo colocan en el muro de Facebook. Antes te acosaban permaneciendo a las afueras de tu puesto de trabajo, tu expareja, tu exnovio, o diciendo a través de terceros vete y dile, y ahora directamente el vete y dile y el acoso tiene otra forma de comisión. ¿Cuál es el problema fundamental de estas nuevas métodos o medios o instrumentos delictivos? Pues que las consecuencias no son las mismas. El efecto delictivo para la víctima en el modo antiguo de comisión de estos delitos era muy fácil. Yo desaparezco de la ciudad donde vivo, me voy, empiezo la vida en otra ciudad y resuelvo el problema y puedo empezar de cero. Ahora la red no tiene fronteras, entonces eres víctima en todo tiempo, en todo momento y en todo lugar. Esa es la diferencia. La respuesta penal, el incremento delictivo, ¿cómo se ha producido? Pues acaba de salir el informe del Ministerio del Interior, en el primer trimestre de 2023 se considera y se ha cuantificado el incremento delictivo a través de la red, a través de las tecnologías de la información, en un 16%. Esas son las cifras que está manejando el Ministerio del Interior. Mis cifras personales se incrementan en más de un 16%. Evidentemente, si yo antes tramitaba, decía Encarni, 2 de cada 5 procedimientos, a mí me habrán incrementado los procedimientos aproximadamente, sin hacer una exageración, un 150%. Todo se comete a través de la red, todo se comete a través de las tecnologías de la información. ¿Por qué? Porque hay impunidad en el sentido no de castigo penal, de ausencia de castigo penal, sino que hay facilidad para la impunidad. Es mucho más fácil para el autor tener una pantalla y insultar a alguien a la cara y proferirle cualquier tipo de expresión. Es mucho más difícil, pero no produce ningún tipo de incomodidad al autor hacerlo a través de una pantalla del ordenador. Es más valiente en ese sentido, no tiene que afrontar la otra persona, pierde la empatía. Además, es una delincuencia ágil, rápida, instantánea, a golpe de tic. Yo profiero el insulto y en ese momento masivamente se prolifera, el efecto se multiplica a la masividad y las consecuencias efectivamente son mayores. Ese es el problema fundamental de la delincuencia informática, de la cibercriminalidad, tanto hablando de delitos patrimoniales como los personales, que es los que nos ocupan. Habida cuenta de que efectivamente se ha cambiado ese modo comisivo, esa forma de cometer el nuevo delito, ¿cuál es la respuesta del procedimiento penal? Pues yo transmito al foro de que efectivamente se están llevando a cabo grandes esfuerzos y se están consiguiendo grandes esfuerzos para combatir, tanto a nivel pequeñito, local, autonómico, como a nivel nacional y a nivel europeo e internacional. Es una preocupación que es mundial,
no escapa al control de nada. Quiero decir, a nivel europeo se han hecho grandes esfuerzos, ahora que está tan de moda el caso de las chicas, a mí no me ha pillado de sorpresa, yo he tramitado más de un procedimiento de toque digital de una imagen para hacer lo que en el medio de comunicación hemos conocido estos días, no es nada novedoso, está al uso. De hecho, ahora la pornografía infantil, por ejemplo, y la pedofilia, lo que está proliferando es el tratamiento virtual de imágenes reales. Ya no es necesario ni siquiera utilizar a menores físicamente para elaborar ese tipo de material. Por lo tanto, no es algo absolutamente novedoso. Les decía, a nivel europeo se está trabajando ya desde el año 2022 en el Reglamento de Regulación de la Inteligencia Artificial. Se están haciendo grandes esfuerzos para llegar a acuerdos. Es difícil porque efectivamente armonizar todas las legislaciones en un solo concepto y que todas las autoridades vayan a la par es muy difícil. O sea, si aquí no nos podemos poner de acuerdo para un acuerdo mínimo local a nivel municipal, pues pongámonos en pie para adoptar un reglamento europeo e internacional transfronterizo. Pero sí se han logrado acuerdos. Por ejemplo, desde el año pasado, el trasvase de evidencias electrónicas y de prueba electrónica obtenida en un Estado miembro, el segundo protocolo adicional del Reglamento Europeo, y posterior, es perfectamente posible que la evidencia electrónica obtenida en Alemania se pueda trasladar a un procedimiento nacional y a la inversa, con todo tipo de validez probatoria. Hemos logrado desde hace ya varios años olvidar las comisiones rogatorias con la Orden Europea de Investigación y demás países adicionados, entre los que está también Estados Unidos en algunos puntos. La tramitación, por ejemplo, de una contestación de Facebook se reduce a veces a 15 días, 20 días. No hay más dilación en el tiempo. Hemos conseguido que se logre el domicilio social y residencia de las empresas y de las prestadoras de servicio, Facebook, YouTube, etcétera, en territorio europeo para precisamente poder obtener con mayor rapidez y agilidad a través de las fuerzas policiales toda la información que se necesita cuando efectivamente se produce una denuncia por parte de un ciudadano, y hemos conseguido y existe la posibilidad de que efectivamente desde la fuerza policial existan órdenes de conservación de datos para que toda esa prueba digital que se va en segundos, sin embargo, permanezca y se pueda rescatar en cualquier momento posterior del procedimiento. Es decir, ¿qué quiero transmitir con toda esta información? Pues una sensación de que efectivamente la ciberdelincuencia existe, está en la calle, pero sí que hay un ordenamiento y sí que hay un procedimiento penal detrás que está respondiendo y que estamos llegando. Es verdad que efectivamente los medios personales o los medios materiales son menos de lo que nos gustarían, por supuesto que es así, pero también he de decir que yo empecé trabajando en el 2008 con un grupo de Guardia Civil y Policía Nacional en Madrid que eran 3 personas, y hoy en día tengo a mi disposición a 19 agentes en Vizcaya para mí. Entonces, los esfuerzos se están notando y están produciendo sus frutos. Se han dotado de herramientas legales, hemos avanzado en el enjuiciamiento criminal para poder proceder a la investigación tecnológica. Cierto es que antes nos quejábamos y era horrible porque tenías que adaptar una legislación de apertura de correspondencia y de lectura de correspondencia y registro en domicilio para poder proceder a la ocupación e investigación de un ordenador. Pero ya no, ya tenemos nuestros propios medios y elementos del enjuiciamiento criminal y el ordenamiento jurídico que nos permiten esa prueba. Nos han dotado de una regulación de un agente encubierto. Tenemos en proyecto el ANIS 2 para las empresas públicas y privadas que tengan que efectivamente adaptar toda su normativa posteriormente para que faciliten esos datos, no solamente determinados prestadores de servicios, y que solamente a juicio de la propia empresa se pueda. No, ya se están haciendo esfuerzos y se está adaptando. Toda esa necesidad se está adaptando al momento. ¿Por qué? Porque yo entiendo y considero que hay que entender que necesitamos la red.
La red nos aporta, Internet, la red nos aporta un medio de vida y una forma de vida fabuloso, maravilloso, pero tenemos que dotarnos de un marco normativo de uso seguro de esa red, no es más que eso. Y luego, por otra parte, una labor de educación prebarrera penal. Cuando participo en los foros siempre digo exactamente lo mismo. Cuando la denuncia llega al sistema es tarde, es que algo ha fallado. Si llega un homicidio al juzgado, el cuerpo está encima de la mesa, ya no hay solución. La respuesta penal y el procedimiento penal va a paliar y va a restablecer el ordenamiento jurídico que se ha roto y no va a ayudar a la víctima. No va a reponer a la víctima absolutamente nada. La víctima va a seguir con su proceso. Va a tener ahí una respuesta penal que le va a gratificar momentáneamente en ese momento y que efectivamente va a permitir pasar página, pero tiene que pasar esa página. Cuando el asunto llega al procedimiento penal ya se ha producido el daño, el ataque al bien jurídico protegido. ¿Dónde hay que poner esa vara o esa mira? En el momento anterior. Es decir, no tenemos que esperar a que llegue el asunto al procedimiento penal. El uso de las tecnologías, los menores tienen asumido hoy en día la utilización de la red en sus vidas. Es su herramienta, es su factor primordial de desarrollo y de sociabilización. Y no se lo podemos quitar ni se lo debemos quitar. No se lo debemos quitar, pero sí les tenemos que dotar de herramientas de autoprotección y de educación para manejar esos sistemas y para aprender. Ya he terminado, ¿no? Lo sabía yo. No te he dicho nada. 11 minutos. Termino y te dejo. Para dotarles, para educarles y enseñarles a la utilización segura de esos sistemas. Leía un dato y ya me quedo con esto, para que os hagáis idea. Se ha adelantado la barrera de acceso a la pornografía en la red a los 9-10 años de edad. Lo que hace aproximadamente antes del COVID, 3-4 años, estaba en los 12-13, estamos ahora en los 9-10 años. Y el problema es que los menores no están accediendo a esos contenidos con nuestro concepto de pornografía. Los contenidos a los que están accediendo los menores de pornografía no tienen nada que ver con la pornografía que nosotros tenemos en nuestra cabeza. Son contenidos violentos, incontrolados, y eso indudablemente forma parte de su desarrollo. Y eso es lo que luego ellos van a utilizar en sus relaciones sociales hacia los demás. Y eso va a degenerar en los acosos posteriores, en el control a terceros de la red, en el control de lo que estás haciendo, en la supeditación, en la subordinación. Parece que estamos echando atrás con todo esto del mundial, ¿verdad? Parece que estamos caminando hacia atrás en el mundo del feminismo y de qué está pasando. O sea, llevamos desde el 2004 luchando contra toda esta vorágine de atentados contra las personas y en concreto contra las mujeres, hablando de violencia de género, y estamos caminando hacia atrás. ¿Por qué? Porque nuestros pequeños están accediendo a esos contenidos y se están educando en esos contenidos. Es que lo veo diariamente, en esos contenidos y normalizando las conductas que luego a los 15 años van a proyectar en los terceros. Ese es el verdadero problema. Y como no atajemos eso, la respuesta penal va a existir y las normas van a existir y se van a aplicar, pero no vamos a dar solución al problema. Gracias. Muy bien, hemos visto ya la asociación, hemos visto la parte de la Fiscalía, muy importante. Quizás a lo mejor hacía falta publicitar esas sentencias condenatorias para que la gente vea que efectivamente eso es así. Quizás nos dan esas noticias que hemos visto ahora mismo, pero luego no nos dicen el desenlace de las mismas. A lo mejor ahí podríamos también trabajar un poco. Los medios de comunicación, orientar también qué ha pasado con este hecho, qué ha pasado a nivel judicial. Lo que pasa es que con una información la adecuada. Correcta. Eso es. Bueno, el siguiente. Y marcando los tiempos. Exactamente. Internet es un mundo muy rápido y es muy difícil de equiparar judicialmente. Pasamos con el siguiente ponente, que es Marc Rivero. Es un experto en inteligencia con una notable trayectoria en ingeniería inversa, lo que le confiere un conjunto de habilidades bastante especial.
Marc no solo es conocido por su profundo conocimiento en la industria, sino que también es la mente detrás de varias iniciativas de investigación que exploran temas complejos como el fraude, la ciberdelincuencia y los ataques dirigidos. Además de su exitosa carrera profesional, también se dedica a la educación, compartiendo su experiencia y conocimientos con los demás. Actualmente coordina el programa de máster en seguridad informática en La Salle, en Barcelona, contribuyendo al desarrollo futuro de los sectores de inteligencia y seguridad con su enfoque innovador y habilidades excepcionales. Marc, tienes la palabra. Una buena bio, Caixo. Bueno, básicamente yo voy a dar un poco la perspectiva de, quizás no tanto de la parte penal, no tanto la parte de asociación y denuncia, sino más de la parte quizás técnica, tecnológica, que es un poco a la empresa que represento, Kaspersky. Y básicamente un poco, nosotros formamos parte de un colectivo a nivel global contra el stalkerware, que no sé si este concepto lo habéis oído alguna vez. ¿Quién ha oído el concepto de stalkerware alguna vez? Y la palabra stalkear, ¿la habéis oído alguna vez? Eso quizás sí que es un concepto más. De hecho, si te pasas por los institutos, así de broma, los jóvenes dicen, oye, ¿quién es la persona nueva que ha llegado a clase? Voy a stalkearla, ¿no? Es un concepto que se usa mucho y que bueno, de forma penosa un poco, pues acaba de manera trágica, como comentaban las compañeras de la mesa redonda, ¿no? Entonces, el stalkerware no deja de ser un programa informático que la única finalidad que tiene es la de espiar al otro, ¿vale? Normalmente, en gran medida, se da en temas de violencia de género, en el espiar a tu pareja y demás, y suelen ser camufladas como aplicaciones que son legítimas o como aplicaciones de un teórico control parental, como bien comentaba en la primera intervención, en la que el objetivo es poder capturar mensajes, correos electrónicos, hacer capturas de pantalla cuando estás utilizando mensajería electrónica como WhatsApp, Telegram o Instagram incluso, ¿no? Y esas aplicaciones quedan instaladas en el teléfono, a veces de manera consciente, la mayoría de veces de manera inconsciente, en la cual pues otra persona que no es la propietaria de ese teléfono móvil pues tiene acceso a toda esa información, ¿no? Entonces, nosotros desde Kaspersky lo que hemos hecho varias iniciativas para intentar paliar esta situación que es muy compleja, es muy complicada, porque estas aplicaciones o bien se pueden adquirir en una tienda normal, o sea, tú vas a internet, buscas y compras ese tipo de aplicaciones, porque de hecho la finalidad de la aplicación no te la venden como toma esta aplicación para espiar a tu pareja, obviamente, porque esto pues a nivel penal esa empresa tendría poquito recorrido obviamente. Ojalá salieran al mercado, ojalá no salieran, pero si salen, ojalá salieran con este tipo de mensajes, sería mucho más fácil para todos y para todas, pero sirven como aplicaciones para hacer un control de un dispositivo electrónico que obviamente los que la usan, ¿vale? Pues le dan esa finalidad, ¿no?, de control del dispositivo de terceros, ¿no? Entonces, alguna de las iniciativas que estamos haciendo nosotros, especialmente en mi grupo de investigación, es obtener acceso a esas aplicaciones, a veces comprándolas, a veces adquiriéndolas porque las recibimos, porque nos las comparten o porque a través de nuestra telemetría recogemos esas aplicaciones, las destripamos, vemos cómo funcionan. En el caso de que estén haciendo operaciones dentro del teléfono que sean sospechosas y demás, creamos firmas de detección para poder luego detectarlas. Por eso siempre recomendamos a todo el mundo instalaros un antivirus en el teléfono. Sé que no, tengo un teléfono viejo, mira, más lento, ya, bueno, pero el efecto secundario pues es mucho peor en muchos casos, ¿no? Entonces creamos firmas de detección para poder digamos, capturar esas aplicaciones. Y todas estas aplicaciones al final comunican con servidores a nivel global donde mandan esos datos, ¿no? Si tengo una aplicación en mi teléfono y hace una captura de pantalla, esa captura de pantalla al final acaba en un servidor donde la otra persona la puede acceder, ¿no? Entonces, lo que hacemos es colocar firmas de detección para bloquear o incluso cerrar estos dominios para que esas aplicaciones no puedan contactar con estos dominios, ¿no? De esa manera cortamos la capa de comunicación y por lo tanto esa persona, aunque le hayan hecho una captura de pantalla, no acaba en manos del tercero, ¿no? Obviamente ya nos gustaría cubrir el 100% de los casos, pero estamos cubriendo una gran cantidad de casos, ¿no? Y no solamente Kaspersky participa, sino muchas empresas de ciberseguridad, voluntarios también, investigadores también forman parte de esta coalición global contra el stalkerware, ¿no? Debo decir que estas aplicaciones, como comentaba, son de difícil detección. Muchas veces incluso
quedan tan camufladas como una aplicación real que realmente dudas como fabricante en el tener que bloquear ese aplicativo, ¿no? Lo que hablamos siempre, ¿no? ¿Quién es el culpable? ¿El que fabrica la pistola, la bala, el que dispara? Pues esto es un poco lo mismo, ¿no? ¿Quién es el culpable? El que desarrolla el software, la empleabilidad del software, la intencionalidad de uso, ¿qué hacemos? ¿Cómo diferenciamos el negocio real que hay detrás de esto, ¿no? Realmente es un tema complejo que requiere además de la colaboración público-privada muchas veces para saber cómo esto funciona y cuál es la finalidad de esas aplicaciones, ¿no? Entonces sí que recomendamos, desde la industria de ciberseguridad recomendamos que cuando veáis el uso de estas aplicaciones, que las denunciéis, que pongáis comentarios en los markets, que denunciéis la aplicación, porque eso, aunque creáis que no vale para nada, vale para mucho. Porque cuando luego o yo o mi equipo va a mirar esa aplicación, podemos ver también los comentarios que está dejando la gente, ¿no? Vemos incluso casos que han podido pasar. Evidentemente estamos en contacto tanto con fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado como con organismos públicos también para ver, quiero decir, con ONGs y asociaciones también para ver cuál es el uso que está dando esas aplicaciones. Y la idea es de poder seguir cerrando esas aplicaciones, cerrando los accesos, bloqueando dominios, bloqueando las aplicaciones o por lo menos anunciándolas. Tenemos varias publicaciones para ese propósito, anunciando un poco de qué hay detrás de esas aplicaciones para que la gente lo sepa, ¿no? Hace unos años liberamos además un software de forma gratuita para todo el mundo, que además hay otra gente en la comunidad que ya lo ha clonado y hecho su propia versión, además, que vale para instalarlo en una Raspberry Pi, que es un ordenador muy pequeñito, en el que conectando el teléfono móvil a esa Raspberry Pi e interactuando con el teléfono podemos llegar a decirte si ese teléfono está infectado o no, ¿no? Obviamente por las aplicaciones que tenemos bajo el control, que ya os digo que basado en los datos que tenemos pues son muchas, ¿no? Entonces, bueno, si tenéis dudas o tenéis, digamos, problemas algún día con Stalkerware, pues hay mogollón de iniciativas que te explican lo que es, mogollón de software que te va a ayudar a detectar si tienes uno en el teléfono, y ante cualquier duda siempre digo lo mismo: denunciar allá donde viváis, a la policía, cuerpo policial que toque, denunciarlo porque es mejor estar un poco informado y ver si ese teléfono puede ser pues objetivo de un software espía, y con el fin de cada vez cerrarlo, ¿no? Sí que es verdad que a nivel de números, en cuanto a diferentes software espía, debemos de decir que así como al principio había una amalgama muy grande de software diferente, cada vez hay menos. Eso no significa que haya menos uso, sino que hay menos aplicaciones diferentes que hacen ese uso, ¿vale? Entonces, estos son un poco los números que manejamos, ¿vale? Hay menos aplicaciones que lo hacen, pero sí que detectamos un gran uso de ese tipo de aplicaciones, ¿vale? Así que seguid denunciándolas, seguid aportando ese granito de arena en la medida de lo que podáis, con el fin de poder parar pues este software que de ningún modo debería usarse para esa finalidad. Bueno, muy bien el tiempo, ¿eh? Pero totalmente. Bueno, yo ahora voy a invitar a Encarni a que me controle el mío, porque creo que es de recibo que todos cumplamos el tiempo. Bueno, soy Julia González, soy la superintendente jefa de la Policía Municipal de Valladolid, y a mí me toca el papel de las policías, ¿no? Y en concreto la Policía Municipal. Bien, para nosotros es muy importante estar formados en la materia. Hemos dicho que hay una carencia de formación, padres, educadores, hay muchísima gente que no conoce mucha de la información que aquí mismo se acaba de decir, ¿no? Entonces, ahí tenemos la primera diapositiva. Tenemos un empeño muy profundo en nuestra plantilla de que los casi 500 componentes pasen por formación continua, pasan casi todos los años, donde siempre se trata materia penal. Ahí se da una actualización plena de todo lo que, pues, por ejemplo, violencia de género, el ciberacoso, todas estas materias son reiterativas todos los años, actualizándolas. Y además luego tenemos cursos especializados en los que fundamentalmente pues, nuestros agentes tutores y los instructores de educación vial van a adquirir esa información, porque el Ayuntamiento de Valladolid oferta en una revista que tiene del programa Educa pues charlas de la Policía Municipal en esta materia, en ciberacoso, en ciberbullying, los peligros de las redes, en Internet. Y entonces nosotros, a los alumnos de quinto, sexto de primaria y de bachiller, y además son unas charlas muy demandadas por ese desconocimiento generalizado que hay,
pues damos montones de charlas. Por ejemplo, en el año pasado en la memoria tenemos que unos 5.000 alumnos pasan cada año, o nosotros pasamos por las aulas para hablarles de este tema. ¿Con ello qué pretendemos? Pues con ello pretendemos precisamente que no tengan que llegar al ámbito penal, al ámbito de la Fiscalía y prevenir este tipo de conductas, ¿no? Entonces les hablamos de que se puede crear una adicción en redes y en Internet, se puede perder el control, incluso pues el fracaso escolar. Les hablamos de las distintas responsabilidades en función de ser menores de 14 años, mayores de 14 años, la ley penal del menor, etcétera. Les informamos de la necesidad de no facilitar datos personales ni fotos. Les preguntamos, ¿te desnudarías en la calle? ¿Irías desnudo por la calle? Y todos te contestan no. Entonces, ¿por qué lo haces en las redes? ¿Por qué lo haces en Internet? Cuando tú cuelgas algo en Internet, aunque luego se quite, siempre puede estar en algún lugar del mundo, no sabemos dónde y siempre puede quedar en algún sitio, ¿no? Les hablamos del sexting, del cibercontrol, la ciberviolencia de género, el odio en las redes, que también es impresionante lo que se vierte en las redes, ¿eh? Yo pongo siempre un ejemplo que se reían mis compañeros de Valladolid, que además están aquí los de redes. Cuando llega ese viernes y dices, buenos días, por fin es viernes, y te contestan, será para vosotros. Ahí ya te denota que es que pongas lo que pongas, puedes tener una contestación brutal. Unos buenos días merecen será para vosotros. Entonces, lo que ahí se vierte, ¿no? La privacidad, les comentamos que, claro, no hay una segunda oportunidad para causar una buena primera impresión. Hay que recordarles que luego todos los gestores de recursos humanos acuden a las redes a ver qué has colgado, qué has hecho, incluso a la hora de tener una salida laboral. Es decir, es muy importante insistirles en todo eso, ¿no? La identidad y la huella digital, las consecuencias de nuestros actos. Puedes delinquir a través de las redes o puedes ser víctima y puede crearte unos antecedentes penales, entonces todo eso tienen que conocerlo. La mayor parte han normalizado tanto esa situación desde que me levanto y empiezo a decir, me he levantado, me estoy haciendo la leche, ahora añado el colacao, pero ¿qué necesidad hay de estar radiando tu vida desde que te levantas hasta que te acuestas y durante la noche si te despiertas también? Yo no lo entiendo. Pero claro, yo no lo entiendo porque yo tuve mi primer móvil con 34 años. Entonces, ¿cómo voy a entenderlo yo si ahora en la comunión el regalo es el móvil? Difícil de comprender. Pues por eso tenemos que hacer mucho hincapié en informarles y en decirle pues todo el tipo de problemas que puede haber. El grooming, bueno, pues toda esta gente que se hace pasar por menores, bueno, pues todo este tipo de situaciones es muy importante que lo conozcan. Ya, fíjense que hasta en las apuestas deportivas resulta que España está a la cabeza de jugadores de apuestas adolescentes de Europa, jóvenes entre 14 y 21 con una gran facilidad de ser adictos a las apuestas según un estudio que se ha realizado. No vamos a hablar ya de los videojuegos violentos. Yo recuerdo cuando el videojuego ganaba el que más personas mayores mataba con el coche en un videojuego de conducir. Es decir, pero ¿qué está pasando? Contenidos inapropiados y ya no hablemos incluso que afectan a la salud, ¿no? De haber la bulimia, bueno, pues este tipo de cosas. Bueno, pues tratamos absolutamente de informarles, de formarles, de que vean los peligros que hay, que no tienen que hacer, la importancia de tener un perfil privado, el control parental. Es que los padres también tenemos una responsabilidad y una obligación para con nuestros hijos. Tenemos que educarles y formarles en esta materia. Por eso también, pues yo muchas veces pienso que también esa formación a los padres, porque a veces no conocen todo esto y a veces sienten vergüenza, hay muchos padres que sienten vergüenza de decir, yo no sé qué es esto, de qué me está hablando, ¿no? Pues también tenemos que hacer hincapié, pues a través de las asociaciones de padres, el poder dar estas charlas para que sean conocedores, padres, educadores y todo, ¿no? Los educadores tienen que empezar en la propia domicilio. La pornografía infantil, como se ha dicho en esta mesa, pues es tremendo, ¿no? Ahí aprenden unas cosas que luego pues viene pues todas las derivadas, como ha dicho perfectamente la fiscal. La inteligencia artificial, que como ha dicho pues está regulando, pues es un problema. Todo, como ya ha dicho, bien utilizado y regulado, pues puede ser fenomenal, pero y ya no vamos a hablar de eso que han escrito los profesores que van a ser profesores de primaria en La Rioja, que te pones a leer eso y dices, madre mía, pero ¿qué está pasando aquí? Me imagino que lo habéis leído en los medios de comunicación, ¿no? Bueno, increíble. Bien, nosotros aparte de todo lo que es la prevención, las charlas, formamos a los policías, tenemos nuestros agentes tutores, cada centro escolar tiene un agente tutor, ganamos, como dije al principio, un premio por ese vídeo y después un segundo premio por la tarea que realizan. Es un policía que está involucrado con la comunidad educativa, en una relación muy directa con la Fiscalía de Menores, trabajamos conjuntamente extraordinariamente.
y ahí todo lo que podamos detectar lo compartimos con Fiscalía, se emprenden las acciones necesarias, trabajamos en red, cualquier recurso se pone en marcha, detrás de las policías municipales están todos los CEAS a nivel municipal, aparte de la red de la comunidad autónoma en la que estamos enclavados y utilizamos todos los recursos habidos y por haber. Muy importante también. Muy importante, tenemos una unidad especial de servicio de atención a víctimas de violencia de género y de violencia intrafamiliar. La creamos hace 21 años porque en aquel momento ya vimos que no se puede dar el mismo tratamiento a un delito de hurto, a cualquier otro delito, que a una violencia de género, con lo que todo eso conlleva, o una violencia en el ámbito familiar. Hay que tratar de evitar esas victimizaciones secundarias de las víctimas, ya el camino es arduo de por sí, como para encima crearles más victimización. Tenemos vehículo de camuflado, los agentes van de paisano y ahí, en su trabajo, puedo decirles que el año pasado 135 atestados se instruyeron, tenemos firmado el convenio Biogen, con lo cual tenemos ahí una delimitación competencial con el Cuerpo Nacional de Policía, repartidas nuestras competencias para que no solo no haya ningún tipo de problemática, sino que en cualquier momento, si nosotros precisamos de una especialización como tienen ellos, tanto en materia de ciberdelincuencia, informática o policía científica, inmediatamente ellos colaborarían con nosotros en esa materia o nosotros le daríamos traslado de esos atestados. 135 atestados, como digo, tan solo 7 de esos atestados la víctima fue un hombre. En el resto de atestados la víctima fue siempre una mujer menor, mayor, o tema de violencia de género. Y en esos atestados es donde ves la utilización que se hace de las redes, ahí reflejan las víctimas, cómo se sienten acosadas, los programas espías, etcétera, etcétera, ¿no? Y pues eso, ¿dónde estabas? No estabas conmigo, estabas en la red, todo eso damos traslado y lo ponemos en conocimiento de la Judicatura. Como nosotros somos un servicio de atención a la víctima, al agresor le detenemos y le llevamos al calabozo de Policía Nacional. Nuestro servicio es atención a la víctima, pues todo lo que precise, ponerla en contacto con CEAS, seguimientos, acompañamientos, acudir al hospital, cualquier diligencia o cualquier cuestión que necesite. Nuestro grupo de atención a víctimas va a procurarlo. Además, para que todo el mundo intervenga de la misma manera, la Policía Municipal de Valladolid tiene un certificado de calidad desde hace 23 años, conforme a la ISO 9001, que es importante porque eso hace que haya unos protocolos establecidos y que da igual qué agente intervenga en esa materia, porque siempre lo hará de la misma manera. Y ahora sí que quiero resaltar que es importante este servicio especializado, pero a mí siempre me ha parecido mucho más importante el primer agente que se encuentra con la víctima, porque de esa primera intervención, de esa primera actuación, de esa sensibilidad, de esa capacidad de la gente de conectar con la víctima, va a hacer que incluyamos a la víctima en el sistema de protección, que denuncie y no que salga huyendo como ha ocurrido en otras épocas, ¿no? Es muy importante el uniformado que contacta con estas víctimas. Inmediatamente que garantiza su integridad física, se pone en marcha el servicio de paisano y se hace cargo de todo el resto de la intervención. Pero si ese primer agente, una mala palabra, un mal gesto, una mala interpretación no lo hace bien, esa víctima la hemos perdido. Y nosotros lo que queremos es potenciar que las víctimas denuncien estos hechos, lo no denunciado no es conocido, desenmascarar ese porcentaje que está oculto y darles protección y que puedan salir de esa victimización. Y yo ya para finalizar, justo, decir que el portal estadístico de criminalidad del Ministerio del Interior recoge para el 2020 que 1.068 victimizaciones a mujeres por acceso ilegal informático se recogieron, 5.134 por amenazas, 10.069 por coacciones, 1.245 por descubrimiento y revelación de secretos. El Instituto Europeo de Igualdad de Género incluye dentro del concepto ciberviolencia el ciberhostigamiento, ciberacoso y la pornografía no consentida, que me parece importante. Y luego, bueno, también destacar la coordinación con el resto de cuerpos policiales es fundamental. Hablábamos en otras mesas que 80.000 de un color, 80.000 de otro color, 80.000 policías municipales desplegados por toda España. Lo que tenemos es que aunar y sumar efectivos. Las víctimas necesitan efectivos, da igual el color del uniforme. Y entonces tenemos una coordinación, tenemos a la conjunta además en el horario nocturno que hace que tengamos una relación muy fluida. Y para finalizar, nosotros ponemos en contacto a las víctimas con el sistema, con todos los recursos habidos y por haber, con los CEAS, con todos los recursos de la comunidad autónoma, con todo lo que sea necesario. Y desde luego la relación con la Judicatura, Fiscalía, muy coordinadamente y muy fluida, y creo que todos trabajamos pues eso, en pro de a ver si conseguimos eliminar esta lacra que se hace difícil, pero tenemos que luchar por ello. Muchísimas gracias. ¿Sí? Bueno.
Ahora tenemos turno de preguntas. Bueno, poquitas preguntas, pero si alguien quiere hacer alguna pregunta, está a tiempo. ¿No? Yo creo que porque estamos todos de acuerdo que hay que trabajar esto desde la prevención primaria, y lo suyo sería que fuese un contenido curricular que se diese dentro de la educación formal. ¿Eso está recogido en alguna legislación o somos las policías, los voluntarios que vamos, vemos ese hueco, lo ocupamos? Y entonces entiendo que también tendríamos que trabajar muchísimo la coordinación ahí, porque no puede ser que una persona igual de Valladolid se le dé una atención y por lo tanto tenga unos derechos que en el resto del territorio, en otros pueblos, no. Sí, por lo que yo conozco, esto pasa como en la educación vial, ¿no? Era un apartado, un campo en el que estaba un vacío y nosotros ocupamos ese espacio. Sí que es verdad que ahora la normativa lo ha recogido y lo ha metido, ya lo ha introducido curricularmente y lo va cada año progresivamente, ya está incluido. Entonces, yo esta materia que la traten específicamente, pues yo en el ámbito educativo lo desconozco. Seguramente pase como la educación vial, sí que sería interesante que se pusiera si es que no está, pero no te puedo decir. Claro, es al centro escolar con su profesorado, como ha pasado con la educación vial, lo cual no quita que nos quiten espacio, porque nosotros seguimos yendo al contacto con nuestros alumnos y contándoles el tema de la seguridad vial, pero efectivamente ya figura como una asignatura, ya es otro tema. En este aspecto yo no tengo conocimiento de que se haya incluido en ese sentido. ¿Y en lugar de curricular y la educación de los padres hacia los hijos? Porque la primera educación, os recuerdo que cuando llegas al colegio sabes por dónde cruzar, lo que es un paso de cebra, lo que es un semáforo. Claro, o sea, no, lo que se tienen que hacer campañas constantes es de que las redes sociales no van a educar a nuestros hijos. Y si yo dejo a mi hijo en unas redes sociales porque sé las consecuencias que puede tener y a mi hijo le he dado los suficientes mensajes, le he transmitido la suficiente información para las cosas que no tiene que hacer y que si las hace pueden pasar estas consecuencias. O sea, ahí tenemos un escalón que viene mucho más, yo creo, de la falta de educación, que en muchas ocasiones es porque los padres no cuentan con esa educación, ojo, que hay muchos padres que todavía te dicen... Ahí no estoy de acuerdo, estamos hablando de generaciones, lo del nativo digital ya no existe. Que todavía están diciendo a día de hoy que prefiero que mi hijo esté en la habitación con el ordenador a en la calle jugando porque le puede pasar algo malo. Pero quiero decir que no, la excusa de que es que el progenitor desconoce el mundo, la red, ya no vale, está obsoleta. No yo vale. creo que todavía... no. Bueno, a lo mejor no ha querido. Ya hay generaciones, claro, pero en el momento en que te dicen eso, que prefieren que un niño esté en una habitación con un ordenador a que esté en la calle jugando... Tiene que ser todo transversal. Porque está comprobado que la charla yo también doy charlas a los centros escolares, eso está comprobado que tiene un impacto en el alumnado que dura aproximadamente 20-25 minutos. Lo intentamos. No porque se haga mal, sino porque el recibo de la información y el impacto de la información es eso, 20-25 minutos, dura 3 likes del patio. Ya. O sea, no dura más, entonces no solamente es el esfuerzo escolar, el de casa, el de los medios de comunicación, el de la información filtrada que se recibe subliminal de todos los comercios, de todas las revistas, publicaciones, o sea, tiene que ser un esfuerzo no curricular para una asignatura solamente en el colegio porque eso no tiene impacto. Sí, al final es como la violencia de género, hasta que la sociedad no se mentaliza y se sensibiliza con ello y hay un reproche social absoluto respecto a esa conducta, pues tendría que haber lo mismo respecto a esta materia. El problema que estamos notando, por ejemplo, en Fiscalía de Menores, es que esa sensibilización hacia la violencia de género que hemos conseguido en el mundo adulto, en el mundo de los 25 universitarios hacia arriba, la estamos perdiendo en el mundo púbere y adolescente. Le estamos perdiendo. Yo en el 2008 decía, esto llegó, y ahora se está volviendo a decir desde el sistema, y desde dentro del sistema lo están viendo los poderes públicos, las asociaciones que se dedican a atención a las víctimas. Se está perdiendo el terreno ganado en el mundo adulto. Lo estamos perdiendo en el puber y adolescente, se está perdiendo.
Que es el futuro al final. ¿Qué es el futuro adulto? Como veis, es un tema multimodal, es decir, no va a haber una única solución que dé cabida al problema, sino yo creo que hay mucha materia gris en muchos sitios, ¿no?, que ya habrían dado resolución al problema, ¿no? Y se tiene que atacar el problema de diferentes aspectos, ¿no? A nivel legislativo, a nivel de conciliación, a nivel de cuerpos policiales, a nivel de conciliación y educación, por dar una idea súper sencilla que, por ejemplo, yo la he podido vivir en primera mano, ¿no? Para el tema del uso de los dispositivos electrónicos, ¿por qué no hacen los papás y las mamás un contrato de uso del teléfono móvil con su hijo o con su hija? Por ejemplo, bueno, en el que evidentemente, porque evidentemente yo aquí soy ultra pro tecnología y de pro dejar el teléfono, ¿no? Y de ordenador y demás, porque yo me he criado también en otra época, ¿no? Entonces, pero sí que sé que se pueden hacer un montón de medidas tecnológicas que ayudan a tú tener ese uso de la tecnología desde otro prisma, ¿no? Entonces, hacer un contrato de uso en el que tú le dices al adolescente o al adolescente, oye, tú vas a poder utilizar esto bajo estas condiciones, que tu hijo o tu hija va a tener que aceptar, ¿vale? Obviamente, tiene que ser algo que realmente pues, sea realista, ¿no? Pero, por ejemplo, también, que muy bien decía ella, ¿no?, acompañar también a tu hijo o a tu hija al uso de esa tecnología, ¿no? Oye, vas a poder hacer esto mientras compras esto. Lo que al papá o a la mamá le interesa, ahí no voy a entrar, ¿vale? Tenemos que ir terminando, Marc, sí, porque hay otra vale, sí, no, a continuación. Un contrato de uso facilita mucho, de verdad, el poder hacer un uso responsable y, sobre todo, mentalmente sano de un dispositivo. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias por su atención y lo damos por finalizado.